Hola, buenas tardes. De nuevo, gracias por estar aquí. Gracias, como siempre, a la Institución Libre de Enseñanza que nos cede este maravilloso auditorio. Y bueno, continuamos con el ciclo de conferencias Bernardo de Quirós, que este año, en el 25, como todos sabéis, ha ido alrededor de la efemérides que supone el 50 aniversario de la subida al primer 8000 español, que fue el Manaslu. Todas las conferencias están teniendo este hilo conductor. Así, la primera que se hizo fue la de Carlos Soria, que, como sabéis todos, hace 3 semanas y un poquito consiguió volver a subir al Manaslu. En fin, situación de la que todos nos alegramos muchísimo. Después estuvo Pedro Nicolás, después estuvo Ángel Pablo Corral y hoy nos toca presentar a nuestro querido amigo Ramón Portilla. Voy a ser brevísimo. A Ramón ya le conocemos todos y la verdad es que me he puesto a mirar un poco su historial alpinístico y casi prefiero no decir nada, porque es que si me pongo a decir las cosas que ha hecho este señor en la montaña, hablaría yo y él no le daría tiempo a hablar a él, pero aquí hemos venido a escucharle a él, no a mí. Así es que, pero sí quiero decir algo, es que me parece que una característica fundamental de Ramón es que es un aventurero, pero es un aventurero ni siquiera del siglo XX. Yo diría que si hubiera nacido en el siglo XV, él habría sido uno de los hermanos Pinzones, él habría estado con Colón allí en América y habría llegado al Orinoco y más allá. Pero bueno, lo cierto es que es un magnífico aventurero del siglo XX y del XXI, porque sigues haciendo mucha montaña, lo cual te agradecemos porque nos sigues siendo un magnífico espejo. Así es que nada, os dejo con él, mi Himalaya, ascensiones y escaladas en tal, y muchísimas más. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Nada, me han dicho que venga a contaros una historia del Himalaya y he preparado una charla. Es un poco larga porque no sabía dónde cortar, así que mejor os lo voy contando para no perder tiempo. Escalamos montañas, dijo Mallory, porque está ahí el Everest en concreto, pero bueno, yo digo que escalamos montañas por muchas cosas más, por su belleza, por su dificultad, por su altura, por su historia y por lo que cada uno de nosotros queramos añadir. En esta ocasión no pasa la... No pasa las diapositivas. No sé si son pilas. Bueno, me pongo muy nervioso cuando empiezo. Luego ya voy calentando, pero si se te para ya desde el principio... ¿Es este? Sí. No. Serán las pilas. Vale, pues la historia que os voy a contar son 40 años viajando, subiendo montañas, recorriendo el Himalaya en moto. Y la primera historia, la que tenemos que empezar, fue un viaje en el año 1982. Yo trabajaba en una notaría y, yo no tenía ninguna posibilidad de no trabajar. Desde los 13 años que comencé a trabajar en un bar, pues en casa hacía falta dinero, así que no me quedó más remedio que trabajar. En el año 82 trabajaba en una notaría, le dije al señor notario que unos amigos se empeñaron que querían ir al Himalaya y se empeñaron en que les acompañara. Yo les dije, yo no puedo, pero bueno, le pregunté a don Antonio de la Esperanza, mi señor notario, y me dijo, sí, vete. Yo creo que con tal de perderme de vista, estaba encantado con dejarme irme 3 meses de excedencia. Esto era la estación de Chamartín, el año 82. Algunos de los que están en la foto
nos fueron a despedir, ya no están. Viajar al Himalaya en el 82 para nosotros fue una auténtica aventura. Teníamos que ir en tren a París y de París varios aviones hasta que consigamos llegar a India. En Nueva Delhi no sabíamos qué montaña íbamos a escalar. En Nueva Delhi, en la Indian Mountaineering, elegimos esta, el Talai Sagar. Nos pareció increíblemente bella, difícil, porque en esa época buscábamos montañas bellas y difíciles. Hasta los gurús por el camino, cuando nos veían, nos daban su bendición, porque no sabíamos dónde íbamos. Es la primera vez que contratamos porteadores. Era todo maravilloso, era todo una locura. No sabíamos nada, no teníamos prácticamente referencias. Montamos el campo base al lado de un lago precioso. A partir de ahí ya nosotros mismos porteamos hasta la base de la pared sin ayuda de porteadores. El Talai Sagar es de esas montañas esbeltas, afiladas, esas montañas que al final siempre decimos que son las que dibujaría un niño. No teníamos muy claro dónde, qué vía hacer. El Talai Sagar en esa época solo se había escalado una vez, por detrás, una ruta ya extremadamente difícil, pero nosotros elegimos abrir una vía nueva. Éramos jóvenes, éramos ambiciosos. Abrimos una vía nueva, entramos por el glaciar central, no sabíamos muy bien por dónde ir, por la derecha, por la izquierda, al final por el medio, que era el peor sitio. A la izquierda de la cara norte, una impresionante escalada del futuro, la cara norte de Talai Sagar, había un corredor, escalamos un corredor de casi 900 metros en lo que nosotros considerábamos el estilo más puro. No llevábamos cuerdas fijas, no llevábamos porteadores, no llevábamos nada. Escalábamos cada día, donde llegábamos, porteábamos nuestros petates, como se hacía en Yosemite, y cada día, donde llegábamos, montamos el bivac. Conseguimos llegar al hombro, a este hombro que veis aquí, exactamente este, después de 2 días escalando el corredor, y aquí dejamos la única tienda que llevábamos, porque la escalada a partir de aquí es tan difícil que ni siquiera hay lugares buenos donde montar una tienda. Cada día hacíamos el bivac. Los problemas que habíamos tenido en Nueva Delhi para conseguir el permiso, el oficial de enlace, todas esas cosas que desconocíamos, pues se tradujeron en que nos retrasamos mucho y cuando estábamos escalando ya era pleno monzón. Entonces, todas las tardes nos nevaba, pero nosotros somos jóvenes. Esto es el Himalaya, pues si nieva no pasa nada, montas el bivac, al día siguiente secamos todo. Afortunadamente era cara este y se podían secar las cosas. Aquí se ve muy bien el corredor que habíamos escalado, arrastrando los petates, donde dejamos la tienda que llevábamos. Continuábamos por una escalada bastante difícil, pero no funciona muy bien el mando. Y este estilo que habíamos aprendido en Yosemite unos años antes, justo, el primero escala, los 2 compañeros suben detrás a Yumar, vamos izando el petate. Llevamos ya prácticamente 8 días seguidos escalando en estilo alpino. Como todas las noches, tardes, nos empieza a nevar, decidimos hacer una cueva de hielo. Esta vez había nieve como para hacer una cueva, hicimos una cueva a esta altura, nos metimos pensando que al día siguiente el tiempo iba a mejorar, podíamos hacer cumbre y descender por detrás la ruta que sabíamos que ya se había escalado en una ocasión. Lo que ocurre es que al día siguiente el tiempo no mejoró, al día siguiente tampoco, y al tercer día nos dimos cuenta de que no solo no íbamos a subir a la cumbre, sino que bajar de ahí iba a ser auténticamente un problema. No te queda más remedio, comenzamos los rappellers, el descenso. Cuando llegamos al hombro donde habíamos dejado la tienda, afortunadamente con la última luz del día vimos sobresalir este montículo de nieve y debajo estaba nuestra tienda totalmente rota, pero dentro teníamos un hornillo. Llevábamos 2 días sin beber agua y más de 3 días sin comer. Si no hubiera estado ahí ese hornillo con gas para derretir nieve, no estaría ahora contándoos esta historia. Bajamos del Talai Sagar y como salimos vivos de milagro, decidí que no quería volver a la notaría.
que lo que yo quería era dedicarme a escalar montañas y a viajar por el mundo, así que alquilé una moto y me dediqué a recorrer el Himalaya en moto y ya nunca más volví a la notaría. La escalada, a pesar de no haber cumbre, fue bastante interesante en su momento. Las revistas de aquella época nos sacaron, nos creíamos que ya éramos buenos escaladores. Os voy a hablar de libros, porque me apasionan los libros. Justo en esa época del Talay Sagar había aparecido este libro, La montaña resplandeciente, un libro que hablaba de ese Himalaya moderno. Ya no es subir las montañas con expediciones pesadas, con cuerdas fijas, sino es este mismo estilo que os he contado de esta montaña. En el año 83... Sebastián Álvaro y un grupo de televisión española consiguió una financiación para ir al K2, a la cara oeste del K2, una idea de Antonio Trabado, y me invitaron. Yo estaba sin trabajo, yo estaba loco por hacer montaña y no me importaba nada con tal de poder viajar. La cara oeste del K2 fue una experiencia que no olvidaríamos jamás, de una selección de los, por entonces, algunos de los buenos escaladores catalanes, vascos, andaluces, de diferentes zonas de España. Nos fuimos al K2 y la expedición fue un desastre. En esta expedición aprendimos que no consiste en organizar un buen grupo de gente fuerte, sino es capaz de trabajar en equipo, de ser amigos, de convivir y de sacrificarse por los compañeros. La cara oeste del K2 se había escalado una vez por japoneses, era una ruta muy complicada, para nosotros posiblemente por encima de nuestras posibilidades. También tuvimos que aprender muchísimas cosas. El que te regalen determinado tipo de equipo no sirve de nada si las tiendas de camping están muy bien para ir de camping, pero en las tormentas del Himalaya cada noche nos la rompía el viento. Aún así conseguimos llegar a 8.200 metros. Yo pasé de los 8.000 y me di cuenta que eso de subir montañas altas se me podría dar bien. La expedición no acabó bien del todo. Este que veis en la foto es Ángel Bedo. Precisamente tuvo una enfermedad bastante grave al final de la expedición y le tuvimos que evacuar, pero precisamente antes de ayer en Montserrat, Ángel Bedo, un escalador brillante, sobre todo escalada artificial y nuevas vías en Montserrat, me puso una medalla a los escaladores del Cabal Bernat, o sea que afortunadamente después de lo mal que lo pasamos allí, que estuvo a punto de no salir, todavía está con nosotros. De ese grupo que vías al principio, solo volvimos juntos unos pocos amigos. Juan José Sebastián, este es un cocinero, uno de los miembros del equipo, Juan José Sebastián, Félix de Pablo, Sebastián Álvaro, yo y Antonio Pérez Grueso, Toñín, que es el que hace la foto. Y lo mejor que me pasó en esa expedición a Pakistán fue conocer a este personaje. Se llama Little Karim, le llamamos Little Karim, era un porteador de altura pakistaní y un personaje entrañable, un personaje que nos enamoró a todos. En esa época también había pocos libros de literatura buena de montaña y uno que me fascinaba era este de Kurt Diemberger, entre 0 y 8.000 metros. Volvimos al Karakorum en el 86, una idea genial de Sebastián Álvaro, se le había ocurrido la posibilidad de subir al Chocolisa, abriendo una ruta nueva, una ruta increíblemente bella. El Chocolisa es una montaña mágica. El Chocolisa le falta el pico para ser perfecta, pero es una de las montañas más simétricas de la Tierra. Tiene una forma totalmente de tejado, totalmente como una tienda canadiense. Es una de las montañas más simétricas del mundo. Y también es históricamente una montaña interesantísima, porque Amadeo de Saboya, a principios del siglo pasado, batió el récord de altura
y durante mucho tiempo los 7.600, 7.700 metros que hizo Amadeo de Sevilla fue el punto más alto que se había alcanzado nunca. Años después, en los años 50, Hermann Buhl, el famoso y grandísimo alpinista alemán que había subido 2 8000, fallece justo intentando esta arista, ya bajando de un intento. Esta es la arista que habían subido o intentado Amadeo de Saboya, Hermann Buhl. Después la subieron en el 58 unos japoneses. Nosotros queríamos abrir una ruta nueva, una ruta... yo creo que hoy en día no se podría hacer. Hoy en día esto es muchísimo más peligroso que entonces. Bueno, también nosotros estábamos bastante más locos entonces. Incluso llevábamos a Guillermo de la Torre, que todavía no se había inventado esto del parapente y los paracaídas de salto base y tal, y él tenía un ala delta. El problema es que transportar el ala delta de Guillermo pues pesaba 20 kilos y sobre todo la medida de los palos del ala. Contratamos a Ibrahim Rustan, posiblemente el porteador más fuerte que encontramos este año, para que nos ayudara. Transportar las barras no es lo más pesado, pero sí que lo más complicado. Y bueno, este es el campo 1, para que os hagáis una idea del glaciar que pasábamos, sin cuerda, vamos, sin equipar, íbamos encordados, pero sin equipar. Esto daba acceso a un muro de hielo, que es el único sitio donde colocamos algún tramito de cuerda porque teníamos que subir con el ala. Por eso os decía antes que estas escaladas hoy en día serían demasiado peligrosas. Entonces nos parecía todo fácil, aunque la última parte del muro antes de salir a la arista era complicada. Tuvimos que romper la cornisa y acceder a la arista, pues posiblemente la arista más bella que yo he tenido la suerte de escalar en mi vida. El día de cumbre, desde el último campo vimos que comenzaba a hacer mucho viento. Guillermo decidió saltó desde 7.000 metros, no pudimos seguir hasta la cumbre. En lo que llamó el vuelo de subida, bajó desde 7.000 metros en el Chogolisa al campo base en unos minutos. Nosotros continuamos, hicieron cumbre en una primera acordada, Félix de Pablos y José Carlos Tamayo. En la segunda iba con Gregorio Ariz, este compañero navarro, y en la cumbre yo subí 2 veces. El día anterior habían subido mis compañeros, yo subí 2 veces, pero la segunda, que estaba acompañando a Gregorio, me di cuenta de que había como una tela metida entre la roca. Resulta que era una muñeca japonesa envuelta en una tela. Solo se había escalado una vez esta cumbre, tiene 2 cumbres, esta es solo se había escalado una vez en el 58, el año que yo nací. Me hizo mucha ilusión encontrar la muñeca, pero Gregorio me dijo, no te la bajes, porque nosotros bajamos unas fotos de un 8000 de unos japoneses y a la familia no le hizo ninguna gracia, precisamente los habían dejado allí. Él era mayor, me parecía que él tenía más razón. No lo tenía claro, pero dejé la muñeca. Luego, con los años, yo creo, no estoy seguro, pero creo que es esta, porque yo también dejé un bote de redosón donde dentro estaba el primer dictado del hijo de Sebastián Álvaro. El hijo de Sebastián Álvaro hizo su primer dictado y su padre me pidió que lo dejara en la cumbre. Esa muñeca, esta montaña que no se había escalado nunca, se volvió a escalar 15 días después haciendo una travesía por unos ingleses, pero no encontraron el bote de redosón con la redacción, pero no encontraron la muñeca. Gregorio Ariz escribió un libro precioso, se llama La muñeca del Chogolisa, un misterio que permanece en la cima, porque nunca más se volvió a saber de la muñeca. Y yo siempre decía, Gregorio, me parece todo muy bien, pero a mí me hubiera hecho mucha ilusión tener esa muñeca en mi librería. Y teníamos un oficial de enlace un poco especial. Nuestro oficial de enlace, como pensaba que se iba a aburrir con nosotros, se le ocurrió llevar pues 250 gramos de hachís. Y para celebrar las cumbres, pues nos regalaba hachís.
Entonces, como nadie fumaba en la expedición, se nos ocurrió hacer una tarta de chocolate. Pero se nos fue un poco la mano con la tarta de chocolate y entre la altura y comer un poco de chocolate, pues esta es la cara que se te queda. Después de subir al Chogolisa, íbamos al Broad Peak, porque la expedición teníamos permiso para las dos montañas, está muy cerca, allí veis al fondo el Chogolisa, la lista que hemos escalado, y aquí tenemos el Broad Peak principal. Es un poco el sueño que tuvo Kurt Diemberger y Hermann Bull cuando murió Hermann Bull. En el campo base del Broad Peak nos encontramos a nuestro amigo Karim, que estaba trabajando de porteador con una expedición austriaca. Se fue a los austríacos y les pidió permiso 3 días para escalar con sus amigos españoles sin trabajar. Con nosotros decía yo member, no porter. Entonces, bueno, pues Karim, el único problema es que se le ocurrió que él y yo subiríamos del campo base al campo 3 en el día. Los demás compañeros hicieron dos campamentos y él, como solo tenía 3 días de permiso, pues tenía que subir en 3 días y bajar. Así que me hizo subir, casi me muero. Llegamos a 7.000 metros, montamos la tienda junto con Juanjo y Tamayo, que estaban allí. Al día siguiente nos fuimos a la cumbre y todos felices. Estuvimos casi más de 1 hora en la cumbre esperando que vinieran los austríacos porque no teníamos cámara de fotos para que nos hicieran una foto de la cumbre. Pero yo les decía a Karim, Juanjo, aquello a mí me parece que es un poco más alto. Ellos, que eran los listos y los expertos, que los dos tenían varios 8.000, decían que no, que la cumbre era esta, que ahí había una virgencita y que esa era la cumbre. Y efectivamente esa no era la cumbre, era la otra. Pero bueno, después volvimos a subir otra vez al campo 3. Karim se fue a trabajar con su expedición, nosotros volvimos a subir al campo 3 con el ala delta para que Guillermo saltara. En esta ocasión ya no pudimos volver a subir a la cima, que yo quería llegar a la segunda porque el tiempo cambió y nos tuvimos que bajar. De esa historia, Juanjo San Sebastián escribió un libro muy bonito, que es Cuando la luna cambie, porque entonces pensábamos que cuando cambiaba la luna llegaba el buen tiempo al Karakorum. Luego nos dimos cuenta de que no tiene nada que ver. El 87 fue un año para mí especial, diferente. Empezó mal. Mi compañero Félix de Pablo desapareció en la cara sur de la Aconcagua. Unos meses después de su desaparición, él también tenía que venir al Everest, íbamos a intentar el Everest. Esta vez el Everest no nos dejó subir, el tiempo fue horrible. Este año creo que no subió ninguna expedición, no sé si por la cara norte subió una, pero por Nepal ninguna de las 2 expediciones logramos subir. Y justo 15 días después de volver del Everest, viajé a Pakistán para intentar el K2 por segunda vez. Esta vez fui en lugar de José Carlos Tamayo, porque él tuvo congelaciones en el Everest, no podía ir. Era un grupo de vascos, eran 7 vascos y yo. Me adoptaron al madrileño. Escalamos una ruta bastante complicada, la cara sur. Colocamos muy poca cuerda, no llevábamos porteadores, solo venía Karim, pero no trabajaba de porteador. Escalamos la cara sur, solo colocamos cuerda en el principio y a partir de 7.000 metros salimos en estilo ligero alpino, sabiendo que por esta pared no íbamos a poder bajar sin cuerda, que tendríamos que llegar al hombro, donde unos japoneses sí que estaban equipando con cuerdas la ruta normal. Aquí veis el precioso Chogolisa que hemos escalado anteriormente, el Broad Peak, y este es el hombro a 8.000 metros del K2. Al día siguiente amaneció despejado, le dije a Juanjo, estamos en la cumbre, nos faltan 600 metros, pero 600 metros en el K2, el cuello de botella, la trasera del Serac, las últimas rampas, sin cuerdas fijas, sin oxígeno, sin porteadores, se hace bastante duro, tardamos bastante tiempo y el tiempo cambió. En el cuello de botella comenzó una tormenta, a unos 8.300 metros, ya casi al final de la travesía del Serac. Yo le dije a Juanjo que me bajaba, que no tenía sentido continuar porque justo el año anterior 6 personas habían muerto aquí atrapadas por una tormenta. No es lo que te queda por llegar a la cumbre, sino que luego tienes que bajar. Discutimos, pero al final nos bajamos. De esa historia que os cuento del año anterior, del 86,
está ese libro increíble del Nudo Infinito, donde Kudlenberger nos cuenta ese sueño y destino, esa historia que dice subimos al K2, pero dimos todo lo demás a cambio. Volví al K2 en el 89 por la ruta normal, por la ruta más sencilla, el Espolón de los Abruchos, pero el mal tiempo no nos dejó pasar de 8.000 metros. El 90 ya sí que fue un buen año, en el 90 pude subir al Nanga Parbat. Aquí estoy con la expedición de Peñalara, justo coincidimos los dos grupos. Fue una historia bastante bonita, era una época que todavía los 8.000 no estaban masificados. Subí a la cumbre con un japonés, de mis compañeros de Madrid ninguno pudo subir, y subí con un japonés, Masanori Sato. Estas fotos son de Pedro Nicolás. Justo cuando bajamos de la cumbre subía Pedro con Carlos Soria. Y aquí recuerdo que Pedro me decía, pero ibas solo con un japonés. Le dije, no. Y íbamos con una chica también, Taeko Nagao. Masanori Sato, que subió conmigo, Taeko, no pudo llegar a la cumbre, se quedó a escasos metros de la cumbre porque había tenido congelaciones en una expedición anterior. Bueno, así de delgado te quedabas en los años 90 cuando escalabas un 8.000. Hay una historia de David Torres que es muy interesante el libro porque fue el primer premio de literatura de montaña de desnivel. Ya llevan, creo que 27 ediciones, pero David Torres con una novela sobre el Nanga Parbat fue el primer premio de literatura de montaña. El Choyu, ese 8.000 que ahora te lo venden las agencias como el 8.000 barato, lo hicimos muy tarde, en octubre, después de haber estado en el Sisa Padma, bien aclimatados, lo hicimos en 3 días en estilo alpino. Llegamos a la cumbre, todos los que llegamos a la cumbre tuvimos congelaciones, Juanjo, Antonio Trabado, yo. A mí se me congeló la nariz, que era lo que más sobresalía. Hay un libro precioso del Choyu. El Choyu fue un 8.000 que se escaló en estilo alpino en los años 50. Herbert Tichy, que además no era escalador, un personaje interesantísimo, escribió este libro que lo he releído cuando estaba montando esta conferencia. Hacía muchos años que lo había leído por primera vez, lo he releído y te mueres de risa con el humor que tienen. Alpinistas increíblemente fuertes, seguimos la huella de gigantes. El Everest, voy a pasar rápidamente, porque hemos visto miles de fotos del Everest. Un día apareció el Everest, pues yo trabajaba en televisión como especialista y a veces como cámara, y me contrataron para grabar imágenes de la cima del Everest. Nepal, durante años estaba enamorado de Nepal, sus montañas, sus monumentos. La magia, toda la magia de Nepal puede estar en los ojos de un niño. Aquellas expediciones eran auténticamente una aventura. El campo base del Everest. He estado en 2 ocasiones, la primera lo intenté en el 87 y la segunda en el 92. Hasta el campo 2 fuimos por la ruta normal, a partir del campo 2, en vez de ir por la ruta de ascensión de la cara sur, escalamos el Pilar Sur, una vía más directa, un poco más difícil que la de Kukuska, pero más directa. Esto habéis visto miles de fotos, la cascada de hielo. Era una época que todavía nosotros poníamos cuerdas, no tenías que esperar a que los serpas tuvieran el trabajo hecho y la cuerda fija hasta la cumbre. De hecho, lo más divertido para nosotros era equipar y colocar cuerda. El campo 2, aquí es donde nos separamos de la ruta normal que monta el campo 3, las franjas amarillas de Ginebra. Nosotros vamos a ir por toda esta pala de hielo, una pala que el mayor problema que tiene, bueno, aparte de la rimalla que había que escalar, es que no tiene sitio bueno donde montar el campo 3. Prácticamente aquí tenemos las tiendas colgadas de cuerdas. Para dormir era horrible, las vistas del Valle del Silencio preciosas. Y el día de cumbre, pues tuvimos suerte. Empezó con mal tiempo, pero al final pudimos hacer cumbre. Yo creo que podíamos haber hecho cumbre sin oxígeno porque ese día hizo mucho calor. Uno de los mayores problemas que tiene no usar oxígeno es cuando hace muchísimo frío.
Este día hacía calor, mis compañeros se quitaron la chaqueta. Yo en esta época tenía que grabar con una cámara mecánica, una cámara que pesaba unos 5 o 6 kilos. Tenía que sacarla de la mochila, quitarme los guantes, las gafas, enhebrar el rollo de película, todo se velaba, todo. Luego las imágenes no eran nada agradecidas. Hoy con una GoPro, pues todo esto no estaba masificado, no se había convertido todavía en el circo que soy, pero ese día subimos 13 personas a la cumbre. Ya se veía venir lo que iba a pasar más adelante. Estuvimos 3/4 de hora en la cumbre, llevábamos el oxígeno al mínimo y durante los 3/4 de hora yo no utilicé la botella de oxígeno, la dejé en el suelo, en la mochila, porque siempre he creído que si escalamos montañas es porque buscamos sensaciones que en otros lugares no es fácil vivirlas, sentirlas. Yo siempre había querido estar en este lugar, que de alguna manera es donde puedes estar más cerca del cielo, con los pies puestos en la tierra, sin un aparato que me hiciera sentir mejor. Todos sabéis, no voy a contar, que la cumbre es la mitad del camino, que hay que bajar, pero fue un momento especial, fue un momento mágico. No es que el Everest fuera la montaña de mis sueños, siempre ha sido el K2, pero no deja de ser un sitio mágico. Esa es la foto oficial, la que haces para el patrocinador, para el que te pague y tal, y esta es la que haces para los amigos, la camiseta de la tienda de deportes que te ayudaba en el barrio, el piolé que te había regalado un amigo porque era más ligero que el tuyo, y el mono que me había hecho Ángel Sánchez, un fabricante del País Vasco, que era un gran amigo. Del Everest se ha escrito todo lo que no está escrito, pero si hay 2 libros que a mí me han gustado mucho, son el de Mal de Altura y el de 1996. Los dos hablan de la misma tragedia. Conviene leer primero el de Krakauer, porque si lees primero el de Anatoly, luego te cae mal Krakauer y merece la pena leer los dos. Es precisamente la foto de la portada del libro de Anatoly es mío. El K2, os decía hace un momento que ha sido la montaña. Yo creo que de todas las montañas que he deseado escalar, de todas las montañas que he amado, a la que más he amado es el K2. La he intentado en 4 ocasiones, por 4 rutas diferentes, siempre con Juanjo San Sebastián, mi hermano vasco de las montañas, siempre con él. Y en el K2 del 94, por la cara norte, una expedición muy dura, llegas por China con camellos, después cruzando ríos salvajes, luego con ayuda de unos porteadores conseguimos montar aquí el campo base y a partir de aquí vamos a ir solos, sin ayuda de porteadores de altura. Tenemos que equipar cuerda porque la pared está en hielo vivo, la escalada es bastante más complicada esta ruta que las otras 3 que había intentado, y en esta ocasión, cuando llegábamos al campo 4, yo me encontré mal. En el primer intento, mis compañeros Sebastián de la Cruz y José Carlos Tamayo hicieron cumbre en un horario increíble. En el segundo intento a cumbre íbamos Juanjo San Sebastián, Acho Apellaniz y yo. Llegando al campo 4 no me encontraba bien, vomitaba el agua, así que les dije, si mañana no me encuentro bien me bajo, porque ir a la cumbre deshidratado no es una buena idea. Efectivamente, al día siguiente me encontré mal, me bajé, ellos siguieron. Y otra vez ocurrió lo mismo que en el 87. Llegando a la cumbre les pilló una tormenta, pero esta vez siguieron, hicieron cumbre y bajando tuvieron que hacer un vivac apenas a 200 metros por debajo de la cima en condiciones durísimas. Al día siguiente una avalancha separó a Juanjo de Acho. Esta avalancha que bajó 200 metros a Juanjo hizo que quedara más cerca del campo. Aunque tuvo que pasar otra noche más, consiguió llegar al campo 4 y beber, pero Acho no lo consiguió, pasó 2 noches. Aquí viví una de las historias de solidaridad más bellas que he vivido nunca. Juanjo podía haber bajado solo, pero decidió que no podía dejar a Acho. Hizo agua en el campo 4, volvió a subir, le dio agua a Acho y consiguió arrastrarle hasta el campo 4. Juanjo siempre ha dicho, si dejo a Acho allí, no sería capaz de volver a afeitarme mirándome a un espejo. Tuvimos que subir porque sabíamos que ellos solos no podían bajar.
subimos a ayudarles desde el campo 4 para abajo. Conseguimos que Juanjo bajara con gravísimas congelaciones, perdió prácticamente todos los dedos de las manos y algunos de los pies, pero Acho se nos murió en el campo 2, en los brazos. Seguimos siendo hermanos. Él subía a la cumbre, yo no. Muchas veces hemos hablado, ¿merece la pena? No, no merece la pena perder una sola uña de un dedo por subir a una montaña. Pero nosotros elegimos nuestra forma de vida, elegimos estar allí. Elegimos, de las 4 expediciones que yo he hecho al K2, que he ido grabando muchas, 3 de ellas para televisión, en ninguna he cobrado nada. Elegíamos estar allí porque era nuestra vida, porque queríamos estar. De esta historia de Cita con la Cumbre, de esta historia del K2, Juanjo escribió Cita con la Cumbre, para mí el libro más bello que se ha escrito de montaña en castellano. Aunque un amigo de Juanjo dice, pero eso no es un libro de montaña, precisamente por eso es mucho más bello. Es un libro sobre la vida. Y en el 95 me casé, ahí está Juanjo, y decidí ir de luna de miel a subir un 7.000, 6.000 del Garbal. Aquí debajo del Sibling están los prados de Tapován y le dije a mi chica, el sitio más bonito del mundo para ver las estrellas, más que los hoteles de 5 estrellas, allí donde nace el Ganges, justo el valle paralelo al Talay Sagar, esa montaña de la que salí vivo y de la que empecé una nueva forma de vida cuando dejé mi trabajo para dedicarme a escalar montañas. Fuimos al valle paralelo, Gangotri, aquí nace el Ganges, la montaña sagrada para millones y millones de hinduistas. El Sibling es el pene de Shiva. Aquí está nuestro cocinero llevándole a Lady su té por las mañanas. El mejor hotel del mundo, ya le dije. Las vistas de los Valliratis son impresionantes. Y vinieron 2 amigos con los que quería escalar esta montaña, el Sibling. Este que veis en la foto es Javier Oribe, Chochín, uno de los mejores escaladores, y mi niño, el Carlos Suárez. Con ellos íbamos a intentar hacer una escalada nueva. Yo quería abrir esta ruta. Unos japoneses habían abierto, pero esta parte es tan difícil, tan desplomada, que se habían escapado por una vía a la ruta normal. Quería abrir esta ruta, no pudimos. Unos años después la escaló Huber, uno de los hermanos Huber, Thomas Huber, y fue Piolé de Oro. Como no pudimos, yo me fui a la ruta normal, la que veíais a la derecha. Carlos y Javier no se encontraban bien, decidieron no subir. Subí solo, sabiendo que hay un desplome de hielo enorme y que posiblemente no lo podría escalar, pero tuve la suerte de que había un trozo de cuerda y con ese trozo de cuerda me colé por esa chimenea que veíais, que es esta chimenea de aquí, y pude subir a la cumbre. Hice el Sibling, perdón. Justo la montaña que está enfrente del Sibling es el Meru. El Meru es una montaña para mí especial. Allí desaparecieron 3 amigos, pero sobre todo Miriam García Pascual. Yo era muy, muy amigo de Miriam. Justo antes de desaparecer en esta montaña había dejado un bellísimo libro, que ahora es un clásico, uno de los libros más editados por Desnivel. Después continué la luna de miel, pues ya como todo el mundo, visitando el Taj Mahal, haciendo cosas normales, Katmandú. Y seguimos pasando años. El Gassenbrunn 2 en el 96, uno de los 8.000 que dicen que es fácil. En esta expedición, justo cuando estábamos en el G2, solo estábamos José Carlos Tamayo y yo. En la expedición, en el G1, estaban unos amigos también del programa de Alfilo con un grupo militar y tuvieron un accidente. Manuel Álvarez murió. Hicimos un intento también de rescate, Tamayo y yo, al límite de nuestras fuerzas, pero no conseguimos llegar a la tienda donde al final falleció Manuel Álvarez.
era posiblemente del grupo militar uno con los que más había escalado. Después de lo del G1 le dije a Tamayo que nos íbamos, que para qué íbamos a ir al G2, pero me había comprometido con un personaje. Este señor, Eduardo Escala, me llamó un día y me dijo que tenía un libro que quería que se lo enterraran en la cumbre de un 8000. Y yo dije, bueno, siempre hay gente más loca que tú, ¿por qué no? Le dije que si pesaba mucho el libro. Afortunadamente, aunque el libro era muy grande, estaba vacío, no había nada. Es solo lo de fuera y lo que veis en medio es esto. Es el libro del infinito, este es el nudo infinito, y dije, bueno, pues un libro así lo puedes llevar porque no pesa mucho. Y efectivamente, subimos a la cumbre, enterré el libro. Según él, solo había 8 ejemplares en el mundo y todos estaban enterrados en sitios debajo de una pirámide de Egipto, sitios especiales, y yo le dejé allí el libro. Volveremos luego a esta foto, porque esto es el Gondogoro, volvimos de esta expedición por el Gondogoro. El Khan Tengri. No lo he dicho al principio, pero os quería decir que cuando dije mi Himalaya, yo quería meter todo el Himalaya, pero ya sabemos, aquí tengo a geólogos que me pueden regañar, que es Karakorum, Hindu Kush, Pamir, pero bueno, como popularmente se conoce como el Himalaya, yo dije todo lo que levantó India cuando chocó contra el continente, pues lo vamos a meter. El Khan Tengri, una de las montañas más bellas y más frías de la Tierra, muy al norte. En los últimos años me dedico a buscar jóvenes muy fuertes, muy buenos escaladores, para que me lleven. Entonces, este es Salvador Martín Carreño, de la nueva generación. Escalan 8º grado, hacen esquí de montaña, corren carreras de locura. Y aquí me tiene todo el día que no puede parar. Le gana a los rusos los concursos de abdominales. Vamos, que yo no me podía presentar a los concursos de abdominales, así que de vez en cuando también perdía el ajedrez. El Khan Tengri es una montaña bella, pero es una montaña difícil, y la parte de abajo me pareció incluso muy peligrosa. Además, estos son heavies, como los rusos, no hay cuerdas, no. La parte de abajo me pareció bastante dura. Resulta que durante toda la expedición yo veía a mi compañero un punto en la lejanía abriendo huella y yo limpiando la huella con la lengua 1 hora por detrás. Y fuimos subiendo, y resulta que el último día, la parte de arriba es muy difícil. Yo creo que si a esta montaña los tramos más complicados le quitan la cuerda, subiría poquísima gente. Y resulta que en el último tramo, muy cerca de la cumbre, apenas a 200 metros, mi compañero Salvi me dice, nos tenemos que bajar. Le digo, ¿por qué? Dice, es que no puedo más. Digo, joder, no puedo más yo desde que ha empezado la expedición. ¿Qué problema tienes? No hay, el cielo está bien, no hay viento, tenemos tiempo. Le di una colleja y le dije, tira para arriba, porque siempre me da excusas para bajarse. Claro, subió corriendo, feliz, porque iba sobrado, y yo también feliz porque era la primera montaña que subía después de haber tenido un grave accidente en los Alpes. Aquí le dije a Salvi que desde que te crees que no puedes más hasta que te mueres todavía te quedan 2 días, así que fuera aprendiendo que no consiste en ir corriendo, sino en llegar. Hay 2 libros fascinantes. Los alpinistas de Stalin, un libro que se ha editado hace poco tiempo, que cuenta la historia de todas estas montañas bastante desconocidas para nuestro alpinismo, y el de Saladin, un suizo que murió precisamente en el Khan Tengri, otro libro interesantísimo, murió durante la primera ascensión al Khan Tengri. Bueno, este es Ricard Tomàs. Empezamos una nueva fase de mi vida. Conocí a un personaje que vivía en Shanghái y que tenía mucho dinero. Según él, era asquerosamente rico. Estaba aburrido de montar empresas y él lo que quería era escalar montañas y viajar en moto. Y le dije, yo soy tu hombre. Yo soy tu hombre, yo a donde me digas.
Y así que empezamos a subir montañas de esas raras que no conoce nadie. Algunas carreteras en invierno en el Tíbet son bastante más peligrosas que subir al monte. Pero bueno, hacíamos aventuras. Fuimos al Yosu, un 6000, bastante facilito. Volví otra vez con esquís. Me di cuenta que eran 6000 ideales para esquiar, no para ascender. También fuimos toda la zona del Tíbet. Todas las montañas son sagradas, todos los lagos son sagrados. El lago Esmeralda, la montaña que veis al fondo es el Noijin, una montaña preciosa. En estas montañas está solo, son 7000. En esta ocasión, Sebastián trajo a una amiga, a Esther Sabadell. Era preciosa, era modelo, estaba sponsorizada por North Face. Yo siempre voy hecho una de fesio, pero todo el día haciéndole fotos a la modelo, que siempre estaba guapísima. Subimos al Noijin. Aquí, como siempre, iba haciendo el tonto, no llevaba cuerda y me colé en esta grieta. Afortunadamente no me colé mucho. Así que sacamos la cuerda y continuamos. Ahí no sé si se ve 3 puntitos, que somos nosotros llegando a la cima. Bueno, pues hicimos muchas aventuras de este tipo. Viajamos al Everest, a la cara norte del Everest. En esta ocasión fuimos en moto. Ahora todo esto está asfaltado y los chinos han convertido esto en un parque temático. Esto que habéis leído hace poco de que 1000 personas rescatadas es porque hay carreteras y todo es un parque temático. Y bueno, si nieva, pues se quedan atrapados allí 1000 personas. Todavía cuando fui yo no estaba asfaltado el monasterio Rumbuk, esos lugares de ensueño que has leído, ¿no? De las primeras expediciones de los años 20. Iba mi hijo también, Samuel tenía 13 años. Con 13 años, a 5000 metros en el campo base, se ponía a jugar al fútbol y se enfadaba con nosotros porque no corríamos. Joder. Hay varios libros que me fascinan del Everest, pero desde luego En el silencio es la Biblia, es el libro imprescindible para saber toda la historia de Mallory, Irving, aquellas primeras ascensiones. Este último, más moderno, editado ya por Desnivel, El tercer polo, es una búsqueda de Irving. Sabéis todos que a Mallory se le encontró, pero todavía siguen buscando a Irving. Y estos cómics, 5 cómics japoneses de manga, bellísimos, que hablan de una posible primera ascensión de Mallory, que se encuentra la cámara y que se encuentran las fotos de cumbre. Una historia bellísima, dibujada mágicamente en manga. El Kailas, la montaña posiblemente más sagrada de la Tierra, sagrada para 3 religiones, budistas, hinduistas. Siempre quise ir al Kailas hinduistas, jainistas. Siempre quise ir al Kailas en moto porque en los años 50... Este es mi hijo. En los años 50, hacia el trono de los dioses, un libro de Herbert Tichy, hicimos la Cora, que es darle la vuelta al Kailas, el único paso de 5600 metros. Aquí estamos tirando al viento los caballitos de viento de las oraciones nepalíes. Es un lugar mágico, es un lugar especial, con una fuerza increíble. Debajo justo del Kailas está el lago Manasarovar, que está a 4.500 metros. Y los hinduistas dicen que si te bañas en sus aguas se te curan todos los pecados, los cometidos y los por cometer. Yo tenía bastantes pecados, pero le dije a mi hijo, pero si tienes 13 años, ¿qué pecado vas a tener? Y dice, bueno, ya los cometeré. Y el libro que os decía que me inspiró mi sueño de ir al Kailas en moto fue Herbert Tichy. En los años 30, este geólogo austriaco fue en moto desde Austria hasta el Himalaya, entró ilegalmente en el Tíbet. Si le descubrían, se hizo pasar por sordomudo peregrino hindú
por si le descubrían le mataban, y tiene un libro precioso. Esta es la edición antigua y otra más moderna que ha salido ahora. Anemachen, la segunda montaña más sagrada del Tíbet. Hubo unos años que unos americanos sobrevolaron estas montañas, se confundieron un poco con la altura y dijeron que eran más altas que el Everest, hasta que llegaron un poco los que realmente sabían y dijeron, no, si estos son 2.000 metros más bajas. El Anemachen también es una montaña que se hace cora, pero estas sí que dejan subir. Fuimos al Anemachen. Los Golok es el último pueblo conquistado por los chinos. Los Golos eran bravos hasta decir basta. Nómadas, habían sido toda su vida asaltando caravanas y matando a los de fuera. Vivíamos en su casa. Estos campos bases, estas montañas, lo mejor que tienen es que convives, no hay nada, convives con ellos en las pocas casas que hay. Nos acompañaron en esta ocasión hasta el glaciar y a partir de aquí ya comenzamos en estilo alpino. Venía Juan José Sebastián y Ricard Tomàs. Nos acompañaba también un tibetano. Conseguimos llegar a la cumbre. Les prometimos a los tibetanos que no íbamos a pisar la cumbre. Justo a 20 metros escasos tiramos las banderas de oración, los caballitos de viento, para que el viento los llevaran a la cima, pero les habíamos prometido que no íbamos a pisar la cima. Bajando tuvimos que hacer un bivac improvisado, pasamos un frío de muerte, pero la historia fue divertidísima. Y aquí está Sabrina, este es Ricard, y aquí está Sabrina, que está sentada aquí en la primera fila. Sabrina es la persona que ha hecho posible que todas estas últimas historias se pudieran realizar. Ella es nuestro intérprete, nuestra guía, lo es todo. En China, sin ella no hubiéramos conseguido jamás los permisos, nos ha sacado alguna vez alguna comisaría que nos han detenido. Bueno, pues es algo muy, muy especial y hoy tenemos la suerte, está en Madrid, de que nos acompañe. De estas montañas, bueno, el Anemachen que subimos, luego nos contó Eduardo Martínez de Pisón que nos habíamos equivocado, que no era el Anemachen 1, que habíamos subido al 2. Es un poco más pequeño y un poco menos sagrado, pero como no lo sabíamos hasta que nos lo dijo él había escrito un libro junto con Ricard Tomàs de todas estas montañas, unas montañas increíbles. Y vamos ya más rápido porque se nos va el tiempo. Os dije que íbamos a volver a esa expedición cuando estábamos regresando del Gasherbrum II. En vez de bajar por el glaciar del Baltoro, como había bajado en 7 o 8 ocasiones, en esta ocasión bajamos por el Gondogoro Olam, un paso que tuvimos muchísimos problemas porque creíamos que iba a estar equipado con cuerdas, habíamos dado nuestras cuerdas a una expedición que pasó 2 días antes, pero no estaban. Algunos de nuestros 13 porteadores iban prácticamente en zapatillas. Estamos muy altos, darse la vuelta era complicado, al final decidimos bajar, pero solo teníamos 30 metros de cuerda. Yo me enterraba en la nieve, bajaba José Carlos Tamayo, hacía una repisa para 15 personas, los porteadores bajaban agarrándose a la cuerda y luego bajaba yo con la cuerda en la mano, así cada 30 metros, pero es que desde aquí al glaciar hay 1000, o sea que el día fue eterno, durísimo. Lo que pasa es que yo no paraba de mirar esa montaña que veis detrás, esa aguja, me parecía preciosa. Le pregunté a los porteadores cómo se llamaba y me dijeron que Laila, la hermosa. Siempre estoy haciendo listas, tengo listas de bellas montañas, de montañas sagradas, y apunté esta montaña en mi lista de bellas montañas porque algún día tendría que intentarla. La primera vez que la intenté fue en el 2009, justo cuando llegábamos a Escardú. 2 españoles escalando en Lato que tuvieron un accidente gravísimo. Álvaro Novellón consiguió bajar, pero dejó a su compañero Óscar Pérez a más de 6.000 metros en el Lato con fractura de pierna y brazo. Entonces nos olvidamos de nuestra montaña
y comenzamos un intento de rescate que al final fue imposible, a pesar de que fueron algunos de los mejores alpinistas españoles de ese momento, Jordi Corominas, todos los grandes que estaban trabajando en los Alpes volaron inmediatamente para intentar el rescate de Óscar Pérez. No fue posible. Después del rescate hice un pequeño intento al subir al Leila. Me atraía muchísimo esta arista, me parecía la línea más bella. Conseguí llegar por aquí, pero si miras desde abajo parece que has hecho algo, pero si miras desde arriba te queda todo. Volví al año siguiente, me había enamorado literalmente de esta montaña. Volví al año siguiente, pero coincidió un año de muchísimas lluvias, todo estaba peligrosísimo, en la montaña continuamente avalanchas, cascadas de agua. Sabíamos que se había escalado seguro en 2 ocasiones, una seguro y 2 casi seguro. Entonces, y sabíamos que no era por esta cara, sino por detrás. Le dimos la vuelta, estuvimos escalando 2 días, conseguimos llegar encima de esta torre y ahí nos dimos cuenta que esa no era, que era la siguiente. Pero bueno, volvimos al año siguiente y al año siguiente, en agosto, ya sí fui, yo era un experto ya, era la 3ª vez, fui por el camino bueno, escalamos una ruta nueva, muy bonita, llegamos al último campo, aquí hicimos un bivac pensando que al día siguiente hacíamos cumbre, pero en vez de hacer cumbre, esa noche nos cayó 1 metro de nieve y al día siguiente pues nos tuvimos que bajar otra vez y volví al año siguiente. En esta ocasión las condiciones fueron horribles, hacía demasiado calor y esto que veis, la nieve, no te sujetaba, prácticamente era agua, pinchabas con los crampones y el piolé la roca, creo que por aquí está nuestra huella, nos quedamos apenas a 100 metros de la cumbre, pero estaba tan peligroso que nos dimos la vuelta. Y había estado en junio, julio, agosto. Dije, vamos en invierno, que lo mejor hace más frío y la nieve está mejor. Pero bueno, fue horrible. Estos son los niños del colegio que tengo debajo en el último pueblo, que ya todos los años les llevamos algo. Me estaban esperando con las notas, pero hacía un frío horrible. Y os voy a poner unas pequeñas imágenes de este intento. Un pequeño vídeo. Aquí va con Alex Chicón, José Fernández, Juan José Sebastián y yo, aparte de otros amigos que nos acompañan al campo base para intentar la cumbre. Las condiciones eran horribles, pensábamos que la nieve, pero hace tantísimo frío que en la nieve no se transforma. Y estamos saliendo aquí como podemos. La cosa se pone cada vez peor y bueno, esto es luchar por sobrevivir. Hay que bajar. Bueno, Alex Chicón y José Fernández se quedaron a 10 metros de la cumbre. Se considera la primera invernal, pero realmente no llegaron a pisar esos últimos 10 metros porque las condiciones de la nieve eran durísimas. Juanjo y yo no estábamos tan fuertes como ellos, íbamos detrás y yo tuve principio de congelación en los dedos, así que no pudimos subir. Y yo decidí volver en agosto. Así que este era ya mi 6º intento. Convencí a mi mujer y a mi hijo de que el sitio era precioso y que como llevaba 5 años yéndome de vacaciones en ellos, que se vinieran para conocer la montaña y entendieran por qué estaba enamorado de ella.
a Laila con 3 amigos, con Carlos Suárez, con Darío Barrio y Antonio Ramos Villar, aparte de con mi mujer y mi hijo. Al final cada vez me quedaban menos amigos a los que engañar y creí que era una oportunidad convencer a Carlos de que había un buenísimo salto desde la cima. Darío Barrio no era alpinista, es más, no se había puesto unos crampones en su vida. Estamos en un paraje absolutamente increíble, ¿no? Todo el posible salto del Laila. Yo lo veo bastante justo y bastante problemático llegar, pero no hay que perder nunca la esperanza. ¿Y los mosquetones ya están arriba? Que dice que deje entrar dentro del saco. Jodido, subir el paracaídas y todo, Oye, llevo una carga aquí. Ya lo veo. Bueno, igual hoy es el día D. Son las 12:20 de la mañana y vamos a prepararnos a despertar a los chavales. Vamos a hacer un cafecito bien calentito, ¿no? Lo han reventado. Bueno, estamos aquí ya pasando la banda central y a ver qué tal. Ahí van ellos. Cinco años, 6 intentos, ¿no? 5 años, 6 intentos. Joder, aquí estamos. Gracias, Carlos. Lo hemos hecho. Bueno, hemos hecho cumbre en el Laila Peak. Ramón Portilla, Carlos Suárez y yo, con intención de saltar con el traje de alas. ¿Pero cómo lo ves, Charlie? Estaba muy chungo. Hemos jugado las cartas y son las que son. Bueno. Recuerdo, me habían prometido, es un poco como el chiste, ¿no? Éramos 3 y había 2 paracaídas. Me habían prometido que no iban a saltar los 2, que uno bajaba rapelando conmigo. Cuando les vi en la cumbre a los 2 histéricos buscando el salto, dije, ya está, estos 2 saltan y me dejan solo. Es más para allá. Have fun, be safe. Pero Darío llevaba un traje de alas
para volar y no daba la altura suficiente para que saltara. Entonces, bueno, saltó Carlos, en apenas 3 minutos aterrizó en el campo base y Darío y yo teníamos que bajar casi 2000 metros. Eran 6:30 de la tarde, se estaba empezando a hacer de noche y le dije a Darío, venga, vamos a rapelar. Entonces me dice en la cumbre, ya, ¿y cómo se rapela? Son las 8 menos cuarto. Vamos en una jarra descendiendo. Bueno, yo llegué el último, como siempre, cojeando al día siguiente. Y cuando llegué al campo base me recibieron mi mujer, mi hijo, me dieron un abrazo. Y realmente en ese momento yo no sabía si era la persona más feliz del mundo o la más triste. ¿Qué es más importante? ¿Tener un sueño, luchar por un objetivo, un proyecto, aunque no te salga año tras año, o el hecho de conseguirlo? A veces es difícil saber qué es más importante. De alguna manera, cuando consigues algo que has deseado tanto, que has luchado tanto por ello, algo pierdes. Es como si se cerrara una puerta y tienes que volver a emocionarte, a ilusionarte, a enamorarte. Y la verdad que no hay muchas montañas tan bellas en el mundo, por lo menos de las bellas que yo pueda subir. Así que es difícil, ¿no? Cuando consigues algo que realmente has soñado. Darío Barreiro se mató unos meses después volando con traje de alas. Yo le dije a Carlos, Darío se va a matar. Darío tenía un problema, era un superdotado para cualquier cosa, aunque no había escalado, es capaz de subir a esa montaña y estar 10 horas de noche rapelando conmigo. Cualquier cosa que le explicaba era una esponja, pero tenía un problema. Darío no conocía el miedo. Y si te dedicas a este tipo de actividades y no conoces el miedo, te vas a matar, seguro. Se mató a los pocos meses y este año, hace unos meses, todos sabéis que se nos ha matado Carlos. Era muy especial Carlos para mí. Yo le di un curso de escalada cuando él tenía 13 años y siempre ha sido un poco mi niño, ¿no? El día que le saqué a escalar por primera vez a la Pedriza a Carlos, me llamó Rafa Domenech, que era presidente de Peñalara. Me llamó porque tenía a una mujer, su clienta, con un hijo conflictivo. A mí siempre me han gustado los chicos conflictivos, porque yo lo fui de niño en el barrio. Y no me dedicaba a dar cursos, aunque era profesor de la escuela, pero me gustó Carlos. Me lo llevé a la Pedriza. El primer día que escalamos, nos fuimos un fin de semana a dormir, dormimos en una cueva, en el Yelmo, hicimos fuego, era otra época. El primer día que le enseñé cómo se tenía que encordar, me di cuenta que era otra dimensión de persona. Hicimos 3 vías al Yelmo, la segunda, la Girles, una de las vías difíciles de aquella época, y la tercera, la Gálvez, 6C o 7A, que posiblemente era el máximo nivel que yo entonces podía escalar, y Carlos venía detrás de mí corriendo. Me di cuenta de que ese chaval era un monstruo, no solo para la escalada, sino para cualquier cosa que se propusiera en la vida. Todos, la mayoría, la habéis conocido. Lo que ha hecho su sombra es muy larga, porque no solo escaló a unos niveles de ciencia ficción, sino que tuvo inquietudes intelectuales, que leía, que estudiaba, que hacía todo y todo lo hacía bien. Era un superdotado para cualquier actividad deportiva que se propusiera. Yo pensé que jamás le podría pasar nada, no sé por qué. Siempre he pensado que a todos, haciendo este tipo de actividades, nos pueden pasar, pero nunca pensé que a Carlos le pasara. Fue
realmente duro la mañana que me llamaron y me dijeron que no se le había abierto el paracaídas. Además, en los últimos tiempos había dejado un poco esa adrenalina, ¿no?, que vivió unos años, lo había dejado precisamente porque tenía otra vida, empezaba una vida nueva, una hija, familia, trabajo nuevo, pero las cosas son como son y estamos aquí porque nos gusta lo que hacemos. Decía el poeta inglés, luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás. De esta y de otras muchas montañas bellas escribí hace unos años un libro porque siempre me ha gustado más las montañas bonitas que las montañas famosas. Y también en los últimos años he descubierto otra pasión. La montaña cada vez nos exige más, nos cuesta más. Todos no somos Carlos Soria, todos no podemos seguir a ese ritmo. He descubierto una pasión que tenía desde niño, ¿no?, viajar con las motos. He hecho viajes increíbles, este es el Pamir, una carretera que se ha convertido ahora mismo en legendaria para los viajes en moto, con altísima, una carretera que construyeron los rusos para invadir Afganistán, pero desde que la construyeron los rusos nunca se ha arreglado y recorrerla todavía es una grandísima aventura. Justo al otro lado del río está Afganistán, un sitio que yo llegué tarde. Aquí Pedro Nicolás tuvo la suerte, pero yo no fui en su día y siempre he soñado con escalar en el Hindu Kush. Hay dos libros fascinantes que tengo en la biblioteca. Uno lo escribió un guerrillero afgano que luchó contra los rusos, un capitán afgano, y otro que es una joya, que es El fotógrafo. El fotógrafo cuenta una historia también durante la guerra de Afganistán contra los rusos, una historia preciosa en cómic. Y ya acabo con esta historia. El año pasado tenía el sueño de recorrer la Karakorum Highway en moto. Lo había hecho más de 10 veces, bastantes más de 10 veces, en coche o en camiones, pero mi sueño era recorrerla en moto. El año pasado, junto con un amigo, pude recorrerla. Llegamos hasta la frontera de China, pasé por debajo del Nanga Parbat otra vez, esa montaña que hace muchos años, en el 90, habíamos escalado. También es una forma de recordar, de estar allí, el bellísimo Nanga Parbat con sus historias. Aquí ya no me dejaron seguir, los chinos no me dejaron entrar. Es el paso más alto del mundo, la frontera más alta del mundo con carretera entre dos países, y de aquí me fui a Husé, porque hace 3 años murió Little Karim, Abdul Karim, mi amigo. Desde que nos conocimos en el 93 en el K2, solo ir a su casa a tomar un té era la excusa perfecta para ir a Pakistán. Me daba igual si subía o no subía a las montañas, pero ir a casa de Mohamed Abdul Karim era para mí visitar a un hermano de las montañas. Su tumba era una cosa tan sencilla como esto. Ahora, este año, creo que Sebastián Álvaro, que tiene una fundación y está siempre trabajando en ese pueblo, construyó ese albergue que habéis visto antes. Creo que le han hecho algo más, pero cuando yo estuve el año pasado, ahí estaba Little Karim, su tumba. Miras hacia el sur y ves el valle de Husé, ese precioso valle de ensueño. Miras hacia el norte y ves el maravilloso Masserbrunn, una de las montañas también más bellas de la tierra. Y yo sigo coleccionando sueños, libros. Cuando era más joven decía, las aventuras no empiezan cuando te montas en un avión,
empiezan cuando lees, cuando buscas en un mapa los sitios donde quieres ir. Y eso era lo que os quería contar. Gracias. Es la primera vez que lo he terminado de montar esta mañana porque no paraba de quitar fotos. Habéis visto casi 300 imágenes y creí que iba a ser demasiado larga. También me ha costado un poco porque no la tengo muy hilvanada. Esta foto que puse al principio y que veis al final es el Ama de Blanc. El Ama de Blanc para mí estaba en esa lista de bellas montañas. He estado un par de veces. Me he quedado apenas a 100 metros de la cumbre, escasos o menos. Iba solo, sin cuerda, no estaba equipado. Era antes de que la hayan convertido en una vía ferrata para que suban los turistas. Y siempre me ha parecido una montaña bellísima. No sé si iré algún día, porque ahora lo que es la ruta que yo puedo hacer, no puedo escalar otra que no sea la normal, suele estar masificada. Pero siguen quedando muchísimos rincones que siempre dicen está todo masificado. No, están masificados los 4 sitios que vamos todo el mundo, pero el Himalaya es tan grande y tan bello. Había algo que decía: en 1000 edades de los hombres no darían para describir las bellezas del Himalaya. ¿Tenéis alguna pregunta? Ramón, aquí. Muchas gracias por este viaje infinito en el que nos has guiado. Quería preguntarte, además de haber abandonado la notaría, que fue la primera gran decisión de tu vida, quería preguntarte, porque siempre he pensado que has tenido que tomar decisiones muy duras en tu carrera como alpinista. ¿Cuál te parece que es o sientes que ha sido la decisión más dura que has tenido que tomar en las montañas? Decisiones duras. En la montaña todo es fácil. Lo pasas mal, pero lo pasas mal de otra manera. Quizá lo más duro es todos los amigos que os he ido contando que he perdido. Porque quizá lo más duro, a veces cuando no volvíamos todos, te preguntas, ¿merece la pena? Y yo creo que ¿por qué volvemos? Posiblemente porque lo que nos dan las montañas es más de lo que nos quitan. Entonces, esos momentos tan duros, cuando no has perdido a un conocido, has perdido a alguien que quieres realmente, ¿no? Que amas, y que sabes que ya no le vas a volver a ver. Entonces, esos momentos para mí son las decisiones más duras, el decir, merece la pena, ¿por qué tengo que jugarme el tipo, volver a vivir la pérdida de alguien al que quieres? Pero supongo que lo que nos dan es más que lo que nos quitan, porque si no, no volverías. Pero decisiones, lo de darme la vuelta nunca me ha costado mucho, porque me he bajado de más montañas que de las que he subido, entonces nunca me ha costado demasiado. Y están ahí. Bueno, los que no estamos somos nosotros. Ahora ya digo que no estoy en edad de dejar cosas para mañana. Cuando le digo a Juanjo, vamos a esta montaña, y me dice, este año no puedo porque tengo... Es que no estamos en edad de dejar cosas para el año que viene. No sabemos si vamos a poder. Te voy a hacer una pregunta. Yo las cuerdas las valoro mucho y
Entonces te quería hacer una pregunta. Tú empezaste, te ataste con Carlos Suárez. Y ahí me sale algo poético, que has estado hasta poco que se nos hayas ido, has estado atado con él. ¿Qué pensaste tú de aquel escalador tan jovencito? Te ha acompañado toda la vida. Dinos algo sobre eso. 4 días antes del accidente estuvimos en un rocódromo, en el Sputnik. Él escala a ciencia ficción comparado con nosotros. Yo hago 6A, cuando no me pesa el culo, hay veces que me pesa más o menos. Y estuvo toda la mañana con nosotros porque nos estábamos muriendo de risa. Le decíamos, Carlos, que estás engordando, que vas a perder el grado. Y decía, no, yo con 50 estoy más delgado que vosotros estabais en los 50. Decíamos, bueno, vale, también es verdad. Yo con él tuve una atracción especial. Me pareció... Se había escapado de casa cuando su madre le llevó... Me llamaron para darle el curso. Se había escapado de casa, había estado por Abantos. Y bueno, a mí me hacía gracia. Yo lo primero que le pregunté, nada más que nos dejaron solos hablar un momento, fue, ¿fumas porros? Y se me quedó mirando como que no... Le dejé desconcertado. Y luego me hacía gracia. Era Carlos con nosotros vivió ese momento hippie de la Pedriza. Era el final de una época. Él escaló mucho... no conmigo, porque yo me fui de expedición, le di el curso y me fui de expedición, pero a varios amigos de la Pedriza les dejé encargados de que le sacaran los fines de semana a escalar. Almudena, una amiga maravillosa, enfermera, se lo llevaba todos los fines de semana. Y era un niño, ellos tenían 30 años, iban con el novio y tal, y se llevaban a Carlos para ir enseñándole poco a poco. Y él conoció, lo escribe en su libro, Los años salvajes, conoció, pero tenía las dos cosas. Era, por un lado, un niño de papá, un niño pijo, y por otro lado conoció nuestra vida salvaje de la Pedriza. Y siempre fue especial, porque además explosionó enseguida. O sea, a los 2 años ya estaba haciendo el Pilar Bonatti en solitario. O sea, Carlos funcionaba a otro nivel, pero a la vez tenía la cabeza bien amoblada. No era locura lo que él hacía. Lo pensaba, lo meditaba, escalaba un grado que era capaz de controlar. Los primeros octavos que se hacen en España sin cuerda. Escalar 8º grado sin cuerda hay que tener muy claro que no vas a fallar en ningún movimiento, ni que se te va a romper ninguna presa. Siempre ha sido especial. Me dio mucho miedo un poco la época que se dedicaron a hacer proximity. No es salto base. El salto base es peligroso, pero bueno. Igual que yo hice parapente en los 90, pues el salto base, vale, pero ya el vuelo con alas, más peligroso. Pero el proximity, que es volar al lado de las montañas, del suelo, te vas a matar. O sea, te vas a matar seguro. Y esa época, de hecho, además, yo le contrataba casi todos los años para que hiciera de traductor en mis jornadas de montaña. Hizo de traductor de Leo Houlding, el escalador americano Dean Potter, gente bien, pero yo la época que sí pasé algo de miedo, de decir, esto no lo veo claro, fue cuando hacían proximity. Como lo dejó, me quedé tranquilo, ¿no? Es un poco como si ves a tu niño que está tonteando, pero dices, mira, ha dejado de ir con estos que son peligrosos, se estaban matando todos. Y de hecho él ya prácticamente no volaba, quería seguir haciendo bases desde montañas, pero prácticamente no volaba.
precisamente voló porque estaban haciendo una película sobre su vida, que la van a estrenar dentro de poco, por cierto. Este fin de semana he estado con Miriam en Montserrat y con Jerónimo, y hemos hablado mucho, Miriam y yo, y ahora ella va a visionar la película la semana que viene y la van a estrenar. Ella no tiene claro qué es lo que van a sacar, pero precisamente tuvo el accidente volando para la película, porque él prácticamente lo tenía dejado. Una persona especial, una persona de esas que la sombra que dejan es muy, muy, muy larga. Hablaremos años de Carlos porque no se ha ido uno cualquiera, se ha ido alguien especial, muy especial para mí. Yo aprovecho. Vas a dar una charla en el Matadero, que queremos todos ir y porque lo sepa la gente. Gracias, Portilla, por haber tratado con aquel compañero. El 22 de noviembre, en Arganzuela, en mi barrio, vamos a hacer un homenaje a Carlos, pero queremos hacer algo especial. De hecho, prácticamente lo estoy haciendo mano a mano con Miriam, porque ella todavía es muy pronto. Todo esto tiene que pasar tiempo para que se cure, pero ella estaba, cuando le conté la historia, estaba muy emocionada con hacerlo. Me dijo que no sabía si iba a ser capaz, pero el 22 estáis todos invitados, de noviembre, en el Matadero, donde yo hacía las jornadas antes de montaña. Le haremos un homenaje especial. No hablar 5 minutos de Carlos, sino que toda la gente que estuvo más cerca de él nos cuente quién era Carlos para ellos. Dime. Buenas tardes, señor Portilla. Me gustaría preguntarle, frente a temperaturas de frío tan extremo, ¿cómo personas como usted consiguen una termorregularización corporal? ¿Cómo gestionan el sudor para no coger una congelación importante, una neumonía? Vamos, me viene a la cabeza, por ejemplo, en la expedición de Robert Falcon Scott, que él presumía de llevar los ponis de Manchuria, y ya sabe lo que les pasó. Eran caballos, eran ponis, vamos, eran equinos, sudaban, se les quedó frío el sudor y murieron prácticamente todos. Me sirvió de alimento. Pero el ser humano suda, y en altitudes tan extremas, con un frío tan glaciar, como solamente personas como usted y maravillosas personas, vamos, superhombres que están aquí sentados en primeras y en segundas y en terceras filas, saben, ese sudor se congela y eso es peligro de muerte. ¿Cómo se gestiona ese sudor? Bueno, ahora mismo los equipos que tenemos son muy buenos. Ya. Bueno, yo creo que Scott se equivocó llevando los ponis al Polo Sur, pero yo solo sé lo que he leído. Amundsen no se equivocó. Él tenía claro, había convivido con los esquimales y tenía claro qué era lo que tenía que llevar para llegar. Yo personalmente esa experiencia no la he vivido, pero tengo un caso de un buen amigo que hizo la travesía del Polo Sur, Sebastián de la Cruz, iba con José Carlos Tamayo, también haciendo un programa de televisión, y empezó a tener muchísimo frío, casi entra en hipotermia, y es que se le había congelado entre el goretés y las capas interiores, no había transpirado el goretés, la última capa, y se le había hecho prácticamente un dedo de hielo más cerca de las prendas interiores del cuerpo. Me contó Tamayo que le quitó la ropa, incluso tuvo que darle masaje,
porque en ese caso la última capa ahora se tiende a llevar, a vestirte por capas y lógicamente la ropa es muchísimo mejor que antes, la lana y el algodón. Las prendas transpiran, echan el sudor fuera, se secan enseguida. Ahora todo eso es bastante más sencillo. Además, prácticamente con los monos de pluma no llevas, y tampoco en altitud sudas tanto, a no ser de que hay personas que sudan más que otras, pero yo nunca he tenido problemas de que mi transpiración se congele. Si se te congela, como en el caso de mi compañero Sebastián de la Cruz en la travesía del Polo Sur, puede llegar a ser un verdaderísimo problema. Yo creo que hay otras personas aquí, incluso en la sala, que saben mucho más que yo de este tema. Pero el equipamiento moderno te da muchísimas posibilidades. Y el secado es prácticamente inmediato. La ropa térmica interior que utilizamos hoy en día, hace muchos años ya, prácticamente se seca, sudas y a los minutos prácticamente está seca. No es como antiguamente, pues eso, cuando yo era niño y subía al yelmo con una camiseta de algodón, debajo de la pared te la tenías que quitar porque te quedabas helado, estaba todo mojado, chorreaba agua. Todo esto ha cambiado muchísimo. Y antiguamente pues tenían lo mejor que tenían en cada época, que es lo que seguimos haciendo. No sé si te he contestado, pero es que tampoco sé mucho más de esto. Me parece poco lo que me ha dicho. Es que tampoco sé. Especialmente agradecido. Se lo decía porque yo, por ejemplo, tengo hiperhidrosis. Yo tengo, entre otras enfermedades, esto es lo que se ve y luego está lo que no se ve. Yo tengo una enfermedad que se llama hiperhidrosis. Yo simplemente por pensar, no es coña, no es broma, pensar que tengo un problema o tengo que ir, no sé, al mercado a comprar fruta y verdura. Eso me supone sudar. Sí. Créame, no es una broma. Sí. No, y tengo amigos con los que estás haciendo una marcha y tú vas seco y ellos van empapados de sudor. Yo sería de los que van ultra empapados. Aguantaría 20 centímetros como Homer Simpson en la montaña. Por eso me parece una pregunta tan importante, como personas como ustedes saben gestionar el sudor y la transpiración. Porque eso, decir, cuerpo, termorregularízate, que me cuestas la vida. A ver cómo se consigue eso. El equipamiento es muy bueno. Pero insisto, antes no lo era, Ramón. Antes no. No lo era. No, por eso antes se congelaban más. Muchísimas gracias, especialmente. Primero de todo, muchas gracias, Ramón, por la charla que has dado, me parece súper inspiradora. Y bueno, yo tenía una pregunta y es simplemente que, nacido en una generación en la que todo es deprisa y todo lo queremos ya y todo es no tener la paciencia suficiente como para poder llegar a hacer las travesías o escaladas, como lo queramos llamar, que se hacían antiguamente o en generaciones anteriores, ¿no? ¿Qué recomendación o qué consejo le podrías dar a las nuevas generaciones de alpinistas, escaladores que llegan detrás de vosotros y que se rinden con facilidad o no saben gestionar lo que es la paciencia o lo que es el esfuerzo físico y mental que supone pasar por todos los procesos que habéis pasado la gran mayoría de personas que sois así? Bueno, yo creo... yo creo que hoy en día que se busca el éxito rápido, la escalada deportiva, la escalada de competición, todo esto que yo lo considero deporte, mientras que la montaña no la considero un deporte, es fácil destacar si tienes las cualidades y te entrenas y te dedicas a ello y es fácil destacar. El alpinismo es otra cosa porque tú necesitas tiempo, necesitas experiencia, necesitas viajar y necesitas dinero. O sea, el alpinismo es algo, no es irte a un rocódromo con unos pies de gato. El alpinismo conlleva
pues primero ir a Alpes, luego, en mi época por lo menos, luego los Andes, el Himalaya, que yo me lo salté, pero bueno, el Himalaya, y fracasar además, intentar, porque por mucho que lees, por mucho que te informas, no es lo mismo que estar allí y que respirar el aire leve de los 7.000 metros. Eso solo lo consigues yendo y probando. Incluso hay gente que no tiene la capacidad de poder subir a altura, que su organismo no lo acepta. El alpinismo, yo en mi caso renuncié a todo porque era la pasión de mi vida. Entonces, a mí nunca me importó no tener dinero, nunca me importó la seguridad de tener, hasta los 30 años no tuve coche, ni me preocupaban mucho las cosas materiales, porque lo que quería era viajar, hacer montaña. Estaba dispuesto a vender mi alma al diablo si me llevaban de expedición. Al Seba se la vendí unas cuantas veces. Entonces, claro, consejos es muy difícil, pero ahora mismo se está haciendo un alpinismo a un nivel, no tanto de montañas de altura, pero hay sobre todo unos vascos y catalanes haciendo montañas en los Andes de una dificultad estratosférica, además actividades bellísimas, de gran compromiso en estilo alpino. Es minoritario porque es una actividad muy cara. Necesitas viajar, necesitas tiempo, experiencia. Claro, hoy en día que la mayoría buscan el éxito rápido, es mucho más fácil hacer escalada deportiva, hacer cascadas de hielo en sitios de fácil acceso, y es incluso estéticamente, pues te vendes muy bien en las redes, ¿no? Las fotos quedan muy bonitas. Las fotos a 8.000 siempre estás hecho una pena. No, son más difíciles de vender. Pero consejos, no te sé decir. En mi caso, la pasión por algo que me fascinaba hizo que fuera capaz de renunciar a otras cosas, dando prioridad a lo que más quería hacer, que era escalar montañas, viajar, conocer el mundo, y sigue siendo lo que más me apasiona. Si mañana me dices, ¿quieres una casa o un coche de lujo y tal? Te digo, ¿y una expedición? ¿A dónde podemos ir que no he estado? Porque ni la casa ni el coche me lo voy a llevar el día que me vaya, pero todo lo que he vivido me lo llevo. Así que si me llevan de expedición, como Ricard, al fin del mundo. Esto es más duro que escalar. Me preguntabas de la moto. En julio